Muy bien. Sí, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Esa es nuestra segunda clase, nuestro segundo encuentro. Y al margen de lo que ya les he comentado, vamos a desarrollar un poquitito durante esta media hora de algunos conceptos. ¿Sí? Hoy día quería prepararles un cuestionario, pero debido a esta situación que les estoy comentando, he estado toda la mañana en el hospital, vine solamente para pasar clase con ustedes y debo retornar al lugar por el motivo que ya les he comentado. Entonces, estamos viendo ahora la teoría de juegos, ¿sí? O sea, de hecho, ya no necesito contarles mucho sobre la historia de la investigación operativa, puesto que en el primer curso de investigación operativa, lo primero que hago es justamente darles todas esas explicaciones respecto a la historia de la investigación operativa. De operaciones que ya la conocen, además, ¿no? La mayoría de ustedes. Y además hemos hecho una historiación en la clase anterior de los aportes de los intelectuales matemáticos más importantes del siglo anterior y de este siglo, ¿no? Porque estamos hablando de los premios Nobel, a Maskin en el 2007, e inclusive se han dado otros premios Nobel más por los aportes que se han dado, pero un poco más orientado hacia el campo de la economía, que no es el objetivo nuestro, sino aprender a la forma de razonamiento para tomar buenas decisiones. Y en este sentido, debo indicarles a ustedes que la forma normal, ustedes se acuerdan de Borel y de otro matemático más, que establecieron la forma formal de el planteamiento de un problema. Y esta matriz que ustedes ven frente a ustedes en la pantalla es un juego. Y vamos a plantear los juegos, y así se han planteado los juegos. Sean cooperativos o no cooperativos, igualmente se plantean desde este punto de vista. Este juego que vamos a ver inicialmente es la forma de planteamiento de los creadores de la teoría de juegos, que son John von Neumann y Oscar Morgenstern. John von Neumann, yo me imagino que al crear esta teoría ni se imaginó la tremenda importancia, ¿sí?, que iba a causar en el mundo matemático y en el mundo tecnológico sus contribuciones a este campo. Por eso que sus colegas en la Universidad de Princeton le decían el marciano, ¿no? Porque dice que, o sea, la forma de razonar que tenía el señor no era normal, pues es referente a semejantes cerebros en la Universidad de Princeton, lo más adelantado en los Estados Unidos, una de las universidades más adelantadas, ¿sí? Porque hay también otras, ¿no?, como Berkeley, bueno, tantas otras universidades que existen, no solamente en los Estados Unidos, sino que también en Europa, Japón, Asia, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que tomar, ¿sí?, estos adelantos matemáticos, tecnológicos, para beneficio nuestro. Ahora, lo que no vamos a hacer es entrar en las profundidades, ¿sí?, matemáticas, porque no es el curso orientado hacia simplemente teoría de juegos. Entonces debemos captar lo más importante, y en ese propósito, ¿sí?, quiero que ustedes se fijen en esta matriz. Dice estrategia del jugador 1, están con un fondo celeste, como verán. Entonces, este jugador 1 se representan por las filas. A partir de ahora, el jugador 1 tiene dos estrategias, o puede tener más estrategias, M estrategias, por filas. Y el jugador 2 tiene también estrategias por columnas. Estos valores que están acá se expresan en función del jugador 1. Estos valores, el 2, el 6, el 3, el 1, son las ganancias, utilidades en función del jugador 1. Y lo que gana el jugador 1, pierde el jugador 2. Por eso que la primera parte vamos a denominar juegos bipersonales de suma cero. Y en realidad todos los juegos son bipersonales, ¿de acuerdo? Pero el de suma cero es que lo que gana el jugador 1, pierde el jugador 2.
Así lo interpretaron básicamente en 1947, cuando dieron a conocer Morgenstern y von Neumann la teoría de los juegos. Entonces, veamos cómo se puede estructurar este juego. Muy rápidamente vamos a ver cómo se estructura. Miren, dice, acá está. Imagínense el mercado de productos lácteos de la ciudad constituido por dos empresas distribuidoras. Puede ser PIL y en el otro lado puede ser Delice. ¿De acuerdo? La primera empresa, PIL, ¿sí?, que se constituye en el jugador 1, dice, puede asumir dos estrategias para captar mayor número de clientes y mejorar las utilidades. ¿Cuáles son esas estrategias que puede asumir el jugador 1? Es incrementar publicidad por radio y televisión. Y la estrategia 2 es realizar venta personal, es decir, cuando van a ver los vendedores tocando puerta por puerta, mostrando los productos. Esa es otra estrategia. Mientras que el jugador, y además dice que las estrategias del jugador 1 se van a denominar X1 y esta segunda se va a denominar X2. Mientras que el jugador 2 va a tener estas dos estrategias. Se van a denominar Y1 y esta otra estrategia se va a denominar Y2. ¿De acuerdo? Simplemente nada más. Estos valores que están aquí adentro se denomina matriz de pagos. En realidad, todo esto es la matriz de pagos. Estos son los pagos esperados. Por supuesto que vamos a utilizar el concepto de la esperanza matemática en toda la asignatura, aunque ustedes no crean. El concepto estadístico de esperanza matemática, que es la sumatoria de la probabilidad por la función, sí, por el valor de la función, constituye el valor esperado. Ahora, este valor esperado, en muchos casos, y en atención a un teorema que vamos a conocer un poquito más atrás, tanto la media como la esperanza matemática son las mismas, pero no siempre, expresemos bajo ciertas condiciones. Bien, entonces, dicho esto, y como ustedes ya saben de que entonces el juego, o los juegos se van a expresar de manera formal, ¿sí?, en una matriz de pagos como la que estamos expresando, el jugador 1 puede tener N estrategias y el jugador 2 puede tener N estrategias. Ahora, M es la fila y M puede variar de la fila 1, fila 2 hasta la fila M. Y las estrategias del jugador 2 van a variar, sí, por columnas. Por eso que varía de 1 a N. N puede ser 1, 2, 3. En este caso, N es igual a 2 y M es también igual a 2. Y estos son los pagos esperados. Estos son los pagos esperados. Si el jugador 1 asume la estrategia incrementar publicidad por radio y televisión, y el jugador 2 asume la estrategia mejorar canales de distribución y aumento de casetas de distribución, entonces el jugador 1 solamente gana 2, podrían ser 2 millones, ¿de acuerdo? Bien. Y si el jugador 1 no cambia de estrategia, pero el jugador 2 cambia de estrategia, que sería incrementar publicidad por radio, entonces el jugador 1 gana 6 millones, por decirles, ¿no? Por eso, para empezar, estamos colocando simplemente números. Realizar la venta personal, que sería el cambio de estrategia del jugador 1, mientras que el jugador 2 asume la estrategia mejorar canales de distribución y aumento de casetas de distribución, solamente gana el jugador 1 3. Y mientras que el jugador 2 cambia ahora su estrategia por incrementar publicidad por radio y el jugador 1 mantiene su estrategia de realizar venta personal, simplemente gana 1, que podría ser 1 millón. Entonces, no es muy difícil entender el problema de juegos. Lo complejo es establecer estos valores que están acá. Estos valores deben ser el resultado de una concienzuda definición o valoración de las funciones que van a producir estos valores. Evidentemente, ya en el campo profesional debemos buscar aproximación para estos valores, pero en nuestro intento académico de conocer el funcionamiento de todas de estos juegos, automáticamente se nos va a presentar la matriz de pagos tal como ustedes están viendo acá. Esto es interesante, ¿sí? Siempre es interesante ver el problema
planteado de esta manera, de una manera muy elemental y simple como la que acabamos de ver. Pero existe, debido a esto, entonces ahora recién vamos a analizar el planteamiento matemático de una estructura formal de situaciones competitivas. El juego es una situación de competencia, ¿sí? Porque es una situación de competencia, como en el fútbol, en cualquier, se van a competir, ¿cierto? Al otro jugador van a tratar de sacarle el mejor provecho posible. Hay estructuras también de lucha, como ocurre en las guerras. En las guerras de lo que se trata es de que un jugador tiene que eliminar a través del empleo de estrategias al otro jugador. Y de esto tuve la oportunidad de comentarles ya en la anterior clase del general George Kenney de los Estados Unidos, comandante en jefe de las fuerzas aliadas en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial, que empleó los juegos como estrategia en la batalla aeronaval de, bueno, no me acuerdo ahí, de las Islas Maldivas, es en el sudeste asiático, pero ¿verdad? No me acuerdo exactamente en ese momento con tanta variable que está en mi cabeza, con tanto problema, me olvidó exactamente el lugar, pero es por Nueva Guinea, ¿no? Es por Nueva Guinea. No me acuerdo exactamente el nombre de la batalla, pero está en el texto que les he enviado. Entonces, ¿cómo se plantea una estructura formal de situaciones no competitivas? Dice, acá en esto, en función de lo que acabamos de ver, el jugador 1 puede tener dos estrategias. El jugador 2 puede tener también dos estrategias. Muy bien. Y el pago esperado se va a denominar U de X, Y. Eso quiere decir que es una función tanto de la variable X como de la variable Y para establecer el valor en estas cuatro casillas. Eso es lo que significa. La matriz tiene que ser siempre una matriz M por N, es M filas y N columnas, como les había comentado ya hace un momento atrás. Entonces, como ya sabemos que ahora el pago, este pago, se expresa como U que está en función de la variable X, es decir, las estrategias del jugador 1, y también está en función de las estrategias del jugador 2, por lo tanto, ese valor esperado, el pago se expresa como U de X, Y. Es decir, que ambas variables influirán sobre el beneficio que recibiría al momento de decidir por una alternativa. Pero si además existe una función phi de X, ¿sí? Que es una función de distribución cualquiera de probabilidades. Podría ser función normal, función beta, gamma, cualquier función, pero esta es una función de probabilidades cualquiera. ¿De acuerdo? Pero en este momento, cuando hablamos de phi de X, se relacionan automáticamente, ¿sí? Con el pago esperado, pero en el campo continuo. ¿Se acuerdan ustedes? Porque en estadística hay funciones discretas y funciones continuas. Entonces, a manera de recordarles un poquito, debo indicarles de que las funciones continuas son las que se presentan en las curvas, ¿no? En la beta, gamma, en la función normal. Y las funciones discretas son aquellas que toman un punto, ¿sí? En la recta de los números reales, mientras que las funciones continuas pueden tomar infinitos puntos, ¿sí? En la recta de los reales. Es decir, en el caso de un valor discreto de 0, 1, 2, 3, esos son los valores discretos. Mientras que los valores continuos, simplemente entre 0 y 1, existen infinitos valores. Por eso que la función es continua. Entonces, ¿cómo puede expresarse una función continua? Ustedes se acordarán también de estadística inferencial, que es la segunda estadística que estudian en la carrera, de que el valor esperado del pago, porque es el pago simplemente, y ahora estoy hablando del valor esperado. Cuando coloco E de paréntesis, U, cierro paréntesis, es siempre el valor esperado. En este caso va a ser el valor esperado del pago. Por eso les dije al inicio de esta clase de que la esperanza matemática es un término que vamos a utilizar durante todo el desarrollo de la asignatura, permanentemente. Y como estamos hablando de términos continuos, entonces tiene que ser igual a la integral de
el pago por la función de distribución, ¿sí?, que está generando ese pago y por la diferencial de X. Pero eso ocurre en el campo continuo, pero no siempre trabajamos con funciones continuas, sino que también trabajamos con funciones discretas. Pero en este caso, atención, ¿sí?, la función del pago, que antes se llamaba u de x, y, que expresaba claramente que uno de estos valores están dentro de la matriz, están relacionados tanto con lo que ocurre con la variable x como la variable y, que son las estrategias del jugador 1 y del jugador 2 recíprocamente. Entonces, en este caso, ahora en términos discretos, vamos a indicar de que el pago va a ser f de x, y. Igualmente, ¿no? Lo único que varía es de u, f nada más, pero es una función, ¿de acuerdo? Del pago. Muy bien. Pero al mismo tiempo, cuando el jugador 1 escoge una alternativa x, que es x, es una de las estrategias, está relacionada con una probabilidad de x, es decir, la probabilidad de que el jugador 1 escoja la alternativa 1, o la probabilidad, ¿sí?, de que el jugador 1 escoja la estrategia 2. De manera general, estamos indicando de que cuando J1, cuando el jugador 1 escoge una alternativa, una estrategia, que se va a denominar X, esta estrategia tiene una probabilidad de ocurrencia. Y ustedes van a ver que en el desarrollo de las lecciones de aquí en adelante, vamos a seguir esta línea de conducta, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, el jugador 2, por supuesto, puede escoger cualquier alternativa o cualquier estrategia. De manera que será Q de I, la probabilidad de que el jugador 2 escoja una de las estrategias. De manera general y en términos discretos, se expresa que el valor esperado del juego, aquí B nomás y vamos a llamar, ¿no?, el valor esperado del juego, va a ser igual a la doble sumatoria. ¿Por qué doble sumatoria? Porque una es en función de X y la segunda en función de Y. Y además que aquí está expresado claramente, ¿no?, por P de X y por Q de Y, dice. Entonces, este pago esperado, ¿sí?, está en función siempre del jugador 1. El jugador 2 también puede tener un valor, ¿sí?, ¿cierto?, un valor esperado. Pero aquí ocurre de que indicamos de que cuando el valor esperado del jugador 1 es mayor al jugador 2, entonces existe ganancia por parte del jugador 1, de manera general. Y cuando el jugador 1, ¿sí?, el valor esperado del jugador 1 es menor al jugador 2, entonces existe ganancia por parte de J2. Eso significa que en la matriz de pagos se va a expresar con un valor negativo. Pero cuando el valor esperado del jugador 1 es igual al valor esperado del jugador 2, entonces existe empate. Eso significa. Un momentito, por favor, tengo una llamada. A ver, aquí estamos. No sé si tienen alguna preguntita hasta este punto. Un momentito, por favor.
Bien, continuamos. Entonces, fíjense esta situación. Nosotros en este momento, entonces, lo que vamos a hacer es estudiar los juegos bipersonales de suma cero. ¿Por qué bipersonal? Porque solamente dos personas pueden jugar el juego hasta el momento. O sea, toda la teoría de juegos se basa en las matrices, en la forma formal de expresión de un juego, y solamente pueden jugar dos. Ahora, evidentemente, tengo entendido de que varios científicos, varios matemáticos, están estudiando juegos con participación de N jugadores en el espacio multidimensional. Eh, bueno, dejemos así, ya llegarán poco a poco los resultados de estos avances matemáticos, en su momento se irán discutiendo. Pero por el momento quiero decirles de que nosotros vamos a estudiar los juegos bipersonales de suma cero. ¿Por qué se llama de suma cero? Porque lo que pierde un jugador gana el otro. En la forma de razonamiento de los creadores de la teoría de juegos John Von Neumann y Oscar Morgenstern, ellos establecieron como juegos bipersonales de suma cero. Y posteriormente a esta forma de razonamiento, desde John Nash, Savage y otros matemáticos, han empezado a hacer contribuciones. Y pasado más o menos una década de la creación de la teoría de juegos, resulta que nos encontramos, ¿sí?, a otros juegos que se llaman juegos eh, cooperativos. Mientras que en este momento estamos analizando los juegos no cooperativos, ¿sí? Porque en este caso el jugador 1 trata de sacar el mayor provecho al jugador 2. Estamos hablando de situaciones de competencia, no de lucha. Un momentito, por favor. Inge, su micrófono. Ingeniero, disculpe, sigue muteado.
Sí, miren, desafortunadamente me están llamando permanentemente del hospital. Entonces me veo en la obligación, sí, de suspender la clase con todas las disculpas del caso. Voy a, por supuesto, en las siguientes clases del semestre, voy a devolverles este tiempo que de alguna manera les estamos cortando. Entonces, espero que me comprendan por esta situación tan especial. Quiero que me envíen, estimados estudiantes, la palabra presente al grupo que hemos formado. Ahí me van a mandar presente, no a mi correo, sino al grupo. Ahí ponen simplemente presente, ustedes ya conocen, así que no va a ser mayor dificultad. Entonces yo me veo obligado, estimados, hay chats, muy bien, les agradezco mucho por permitirme cortar la clase en este momento. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles, Dios mediante. Hasta luego, estimados estudiantes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Solo Hasta luego. Inge. Hasta luego.